Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañanita aquí en Diálogos Fin de Semana. Ya estamos listísimos para platicar con ustedes de un tema que nos va a gustar muchísimo, porque el tema de hoy es los rostros del placer sexual. La verdad es que es un tema que en México, en muchos aspectos, todavía es un tabú, hablar del placer sexual. Y sobre todo lo reducimos únicamente a los genitales. Y la verdad, el placer sexual tiene una amplitud enorme, involucra también lo espiritual, involucra la relación cotidiana que tenemos con el otro, las caricias, los besos. No todo se reduce a los genitales. ¿Tú qué opinas de eso? Vamos a hablar el día de hoy. Lo psicológico, el género, hasta lo económico. Hay tantas cosas alrededor de la sexualidad y la verdad es que es un temazo así de grande como ustedes se lo puedan imaginar. La verdad es que dicen que el órgano sexual más grande es la imaginación y estoy completamente de acuerdo con ello. Pero ¿qué pasa con la parte espiritual? ¿Será que se puedan llevar de la mano espiritualidad y sexualidad? Para algunas personas, de hecho, es mucho más poderoso cuando se involucra la misma. Entonces también vamos a tocar este punto. Muy bienvenidos, muy buenos días en estas fechas. Bueno, pues hablar del placer en todos los sentidos, pero el placer sexual, claro que tiene una connotación muy particular en nuestra vida, en nuestro estado de ánimo y en nuestra salud en todos los sentidos. Y bueno, lo diría un afamado pues militar sudafricano, Petrus Jacob, que él diría algo muy cierto y que es precisamente que el placer pues es una parte de la felicidad del cuerpo. No sé qué opinen ustedes. Vamos a hablar precisamente de este placer. Si nos da pena, sentimos a veces inhibición por nuestro cuerpo y no nos externamos y expresamos como debemos en el placer sexual por esa inhibición de nuestro cuerpo, o cómo está este asunto para que vayamos desenredando un poquito más la madeja. Bienvenidos. Por supuesto que sí. Y bueno, Oscarito ya nos dijo que por supuesto que es la imaginación, pero también es todo el cuerpo, la piel. Por ejemplo, dicen que pues el órgano más sensible de todo es la piel, ¿no? Y la piel nos cubre absolutamente todo el cuerpo, así es que también podemos sentir placer justamente, inclusive en la frente, en cualquier lugar que tú te imagines. De esto vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos. Cuando hablamos del placer en la vida sexual de las personas, ¿qué es lo primero que llega a tu mente? Muchas veces tendemos a creer que el placer sexual se relaciona con la genitalidad. Sin embargo, ¿qué dirías si te dijéramos que en el placer también entran en juego nuestro lado espiritual, los aspectos psicológicos de nuestra persona, lo biológico de nuestro cuerpo y hasta el enfoque social de donde vivimos? Hombres y mujeres somos entidades espirituales y biopsicosociales. Por eso, reducir el placer sexual a una sola parte es quedarnos con una sección muy reducida de lo que los seres humanos somos capaces de lograr. ¿Tú cómo vives tu placer? Fíjense qué importante. La pregunta que nos estamos haciendo ahorita todos es, bueno, ¿tú cómo vives el placer? ¿Cómo lo experimentas? ¿Qué cosas te producen placer y qué cosas no te producen placer? Y bueno, por supuesto, hablando de los placeres sexuales, en ese punto en particular hay una gama enorme, enorme, y justamente ahí es donde tenemos que aprender a preguntarnos en pareja, ¿no? ¿Qué cosas sí te gustan a ti? ¿Qué cosas no me gustan a mí? En fin. Pero bueno, la verdad es que somos seres que somos complejos. Tenemos, pues, por supuesto, parte espiritual, biológica, psicológica, social, en fin, todo esto. ¿Ustedes qué opinan de esto, Oscarito? No, completamente de acuerdo. A mí me parece que es un tema fascinante. Yo creo que algo que se concibe, se percibe de una infinidad de formas. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con nuestra imaginación, con nuestra represión o apertura. Y entonces por eso la educación es parte muy importante, que ya lo desarrollaremos más adelante. Claro. Pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Cris. Y no sé, también hay una diferencia en cuanto a género, cómo lo viven las mujeres, cómo lo vivimos los hombres. Claro. Qué tanto puede ser tabú para algunas personas, qué tanto es una limitación. Incluso podemos hablar hasta de mojigatez, ¿no? Todas Claro. estas personas que, pues, se limitan un poco más o tienen una educación o una forma de pensar un poco más tradicional o conservadora,
no es crítica, es cómo lo vive cada uno y Te cada van a llegar una. las críticas, te aviso por decir mojigates, pero Sí. bueno, ya lo veremos más adelante. Por utilizar, digamos, no claro, no por que yo- utilizar el término, Sí, ¿no? así O es. por decirlo de otra manera. De otra pudor, ¿no? manera. Oye, pero bueno, la verdad es que sí tenemos todas estas esferas, Rocío. O sea, tenemos esta parte psicológica, esta parte biológica, y la verdad es que todas están involucradas en el placer. Claro. O sea, si hay una que dejamos al lado, ¿tú crees que bloquea nuestra capacidad de placer? Por Sí. ejemplo, no sé, algo que tenga que ver con lo biológico. Yo creo que sí, yo creo que de alguna manera, más que bloquea, te inhibe, ¿no? Entonces ya no estás expresándote al 100% en tu placer sexual. Y como el programa está hoy muy bien definido, los diferentes rostros del placer, es esto que tú estás diciendo precisamente, lo biológico, lo psicológico, lo social, en fin, todo ello te lleva a las terminales ya más sensoriales, en donde el placer pues detona en toda su expresión. Entonces, yo creo que sí, debe ser un conjunto. Una totalidad. No, Una a mí totalidad. me hace recordar esta broma común, y entre broma la pongo entre comillas, de el pretexto que se pone, no es que me duele la cabeza. Y entonces, bueno, por supuesto que no quiero tener relaciones sexuales contigo en este momento porque me duele la cabeza. Claro que lo usa mucha gente como pretexto, pero la verdad es que sí puede ser una situación que te lleve el tener alguna afectación a nivel biológico, o sea, que te duela el estómago, que estés enfermo, que te duela la cabeza, que tengas alguna parte del cuerpo que no está funcionando. Eso sí puede hacer que de repente pues el placer sexual se disminuya, o sea, podría ser, no se desaparezca, ¿no? Pero sí que pueda ser una parte de bloqueo, como Oscar decía también, la mente, por ejemplo. Claro. Y es completamente entendible, es decir, las personas que no desean tener relaciones sexuales, pues la verdad es que tendríamos que tener la libertad de decirle a nuestra pareja en este momento no, sin encontrar un, uy, entonces ya no te gusto, entonces ya no provoco en ti lo de antes. No tiene que ver por allí, es decir, si hay una baja en el deseo, es completamente natural, o puedes ir con un especialista a entenderlo o a que te ayude a entenderlo, pero no tendrías por qué entonces tratar de justificar o mentir o poner alrededor de ello como todos estos, pretextos, ¿no? exacto. A Tendrías veces que son tener más sí. libertad. A veces son pretextos y a veces son realidades. Y yo creo que también uno de los grandes problemas es, y lo voy a insistir todo el programa, reducir todo a los genitales. Exacto. Claro. ¿No? Hay que buscar el placer en todo el cuerpo. Pero bueno, seguimos hablando de esto. Quédate con nosotros. En realidad, en lo que al concepto de sexualidad se refiere, la masturbación sería la satisfacción ideal. Lo que Freud paradójicamente no tiene en cuenta es el aspecto psicobiológico de la sexualidad, la polaridad masculino-femenina y el deseo de resolver la polaridad por medio de la unión. Erich Fromm, psicoanalista humanista. ¿Sabías que hay corrientes espirituales donde el placer erótico no está peleado con la espiritualidad? De hecho, hay quienes opinan que la sexualidad y el erotismo alcanzan un nivel espiritual cuando nos entregamos a nuestra pareja. Somos generosos, humildes y llegamos a encontrar a la persona que está detrás de todos los velos del cuerpo y la apariencia. ¿Crees que la espiritualidad puede ayudarnos a tener un ejercicio de nuestra sexualidad más auténtico? ¿O por el contrario, se puede convertir la sexualidad en una forma de estigma moral? Una forma de estigma moral es lo que para algunas personas definitivamente sí representa. Ahora, a mí me gustaría hacer una distinción que creo que es importante. No es lo mismo religión y espiritualidad, son cosas distintas. ¿Pueden ir de la mano? Sí, por supuesto que lo pueden hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando entonces unimos o interrelacionamos la sexualidad y la espiritualidad? Hay personas que sí lo hacen, de hecho hay culturas enteras que lo hacen y lo hacen desde el principio de la humanidad o de la historia de la humanidad. Y es que sí, yo creo que humanamente hay una necesidad por ligar. El placer sexual es tan grande y se siente tan fuera de lo terreno. Yo creo que cualquier escritor, cualquier pintor, cualquier músico, cualquier artista que haya tratado de definir un poco lo que provoca el placer sexual,
te lleva siempre a un plano de lo etéreo, de lo no terreno, que te transporta más allá de lo que normalmente vives aquí. Y así de intenso puede ser y mucho más. Sin embargo, hay personas que dicen, no, por el contrario. A ver, esto lo tendríamos que acotar, lo tendríamos que dosificar, lo tendríamos que regular. Y algunas personas opinan, incluso al grado casi de cancelar la vida y el placer. Bueno, de hecho, la religión católica lo cancela. O sea, las personas que están adentro de ejerciendo como sacerdotes, monjas, etcétera, es una de las cosas que cancelan, el placer sexual. Sus votos O sea, en lo sus sexual votos en están... lo Bueno, no sexual. solo esa religión, también tienes algunas otras, hay ¿no? otras religiones. Que son por eso, todavía más muchas. castrantes. Sí, que sí, están claro. tremendas. Pero esto que decías, Oscar, de que el placer sexual, claro, habrá quien diga, es que me llevaste al cielo, ¿no? Y no más de una vez llegas a decir, es que me llevaste al cielo a conocer el infinito, a conocer Y la más gloria, allá. La ¿no? gloria. Entonces, claro, está lo divino, más que lo divino, lo espiritual, muy ligado a lo sexual. Yo creo que es algo que si se fusiona es como un binomio perfecto. Y muchos dicen, hablan de la muerte chiquita, ¿no? ¿No? Así, Dicen- así le decía mi abuelo Sí, materno al cuando llegas al escalofrío. orgasmo. Del escalofrío. El escalofrío es como la muerte chiquita. o sea, como, Qué chistoso. como Hay un estertor. Sí, hay personas que dicen que la muerte chiquita es el orgasmo, ¿no? Porque es un momento en el que te pierdes y de repente te olvidas del yo y estás en esta parte completa y absolutamente unida con el universo, etcétera. Es bellísimo, ¿no? Y sí, yo sí creo que puedes conectar sin duda el placer sexual con la espiritualidad. Ahora, Claro. fíjate qué chistoso, como lo acabamos de tomar los tres, es de forma individual. Pero ¿qué pasa cuando lo llevas entonces a la relación de pareja? Cuando vas a encontrar, porque sabemos que entonces el cuerpo es lo que está vistiendo o revistiendo al alma, al espíritu. ¿Creías que estábamos hablando de la masturbación? No, solo? no, por supuesto no, del autoplacer, no. No, pero me refiero a que entonces, sí, cuando estás con otra persona, tú te vas a otro plano, pero cuando te vas a ese otro plano, junto con esa persona. Claro. Cuando llegas entonces a tocar el alma de esa persona, porque es tan íntimo el placer sexual que están teniendo en ese momento, que entonces llegan a conocerse en otro plano, a otro nivel. Ahora, Claro. hay culturas, por ejemplo, como la griega desde hace muchísimos años, como en la India, por ejemplo, el Kama Sutra, El famoso sexo tántrico. el sexo tántrico, evidentemente, que no son, algunas personas creo que lo podrán interpretar como una guía de diversidad sexual y de una apertura hacia el conocimiento y hacia el placer. No solo se queda allí, evidentemente en la India, ya como visto como religioso, como espiritual, lo hindú, sí lo toma muy en serio en cuanto a este contacto de verdad, Es mucho que, más profundo entre claro. dos personas. Es que eso de un contacto más profundo entre dos personas, pero aparte también un contacto más profundo con tu propio ser. Así es. O sea, la verdad es que desde niños los enseñan en la India a aceptar el placer como una parte normal Intrínseca de la humanidad. de la humanidad, de su propio ser y aparte algo a lo que tienen derecho a experimentar, ¿no? Que sí es una gran diferencia con muchas de las ideas latinas. O sea, la verdad es que yo coincido con Rocío, seguramente habrá otras religiones. Yo ahorita conozco la católica porque en México es la que más conocemos, que sí es muy castrante en ese sentido. O sea, sí de repente eso es para el círculo lo privado, es para momentos muy específicos, no puedes tener placer solo. O sea, hay muchas cosas que te van permeando, que por supuesto que esperemos que vayan cambiando con el tiempo, que hace que te separes un poco de tu propio placer y que inclusive hasta sientas Remordimiento si lo tienes. remordimientos, Culpa. culpa, sí, de repente te puedes sentir hasta sucio si tratas de experimentar el placer por ti mismo y supuesto. solo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué necesidad? Bueno, no qué necesidad, pero Pero qué necesidad. pero ¿cuál es el objetivo o por qué algunas religiones no permiten que se experimente esto? ¿Hay un control acerca del placer que puedes tener? O sea, ¿nos vamos a salir de nosotros mismos, de nosotras mismas? ¿Por qué crees tú, Rocío, Yo creo que entonces se puede hay algunas culturas que no lo permiten? A lo mejor porque se está pensando en el lado de la perversión, ¿no? De la degeneración del espíritu. Es decir, si estás sintiendo placer y no estás acercándote de la manera como algunas personas o dogmas o doctrinas o religiones lo dictan, estás haciendo que tu cuerpo cobre más fuerza que tu alma.
Entonces te vas al lado de la degeneración o de la perversión, es así como lo veo yo, lo entiendo yo, cuando esas religiones o estas doctrinas son castrantes. Pero yo creo que finalmente la fusión cuerpo y alma es realmente posible y que creo que es lo mejor y más sano para todo y en todos los sentidos de nuestra vida. Ahora, a mí Yo me creo que gustaría son vincular, prejuicios. Sí. me gustaría vincular un poquito la parte psicológica o psicoerótica con la espiritual o la religiosa. ¿Cuáles son las ganancias y cuáles son las pérdidas de, retomando lo que decía Rocío, castrar una vida en el placer sexual por entonces controlar el, si tú eres espiritual, entonces no puedes tener una vida placentera o viceversa? Entonces, ¿cuáles pueden ser las ganancias y las pérdidas? Bueno, yo creo me cuesta mucho trabajo encontrar la ganancia, de separar eso, porque aparte, conforme ha pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta que nosotros somos seres holísticos. Lo que quiere decir es que estamos unidos en todo, cuerpo, alma, espíritu, mente, etcétera. Somos uno, ¿no? Con diferentes dimensiones. Entonces, si negamos una de esas dimensiones, lo que hacemos es una incisión que nos hace mucho daño a nosotros. Y entonces hay una parte en la cual te sientes como si estuvieras manco, como que algo te falta, como que no te puedes desarrollar en plenitud, estas culpas, ¿no? Entonces, a mí me parece que no es correcto y que lo correcto es, bueno, saber que somos seres íntegros y, por supuesto, lo que estábamos diciendo, con diferentes niveles de la misma persona. Claro, porque una vida llena de culpas, imagínense, entonces, cómo se relaciona con el placer prácticamente no existe. Pero bueno, es momento de hacer una pausa. No se vayan, continuamos aquí en Diálogos Fin de Semana. El ascetismo o cualquier otro tipo de renuncia a nuestra sexualidad es indefendible. Jindřich Styrsky, poeta checo. ¿Te gusta tu cuerpo? La respuesta sincera de algunas personas puede ser que sí o que no. Y es que hay hombres y mujeres que viven su cuerpo como una carga pesada. Otros lo ven como una jaula, mientras que otros se sienten tan a gusto con sus piernas, sus vientres, sus glúteos, sus genitales y su piel que la verdad no se inhiben ni se intimidan. ¿Qué has hecho para aprender a aceptar tu cuerpo tal y como es? ¿Crees que tu placer sexual podría ser más intenso si te aceptaras como eres, con tus arrugas del rostro, tus olores y tus protuberancias? De hecho, ¿te has atrevido a explorar las partes más rechazadas de tu cuerpo para ver si sientes placer? Los expertos en sexología dicen que debemos permitirnos explorar todas las facetas que nuestro cuerpo permita, por supuesto también al aceptar nuestro cuerpo tal cual es, y en todas las expresiones y facetas que el placer nos permite, el placer sexual, siempre que la otra persona, nuestra pareja o con quien estamos, también lo permita, obviamente. Y entonces tu cuerpo se transforma y deja de ser un cuerpo que hasta determinado momento lo sentías desfavorable, lo sentías hasta cierto punto no atractivo, no estético, y comienzas a verte en otra dimensión, porque la otra persona hace magia contigo en ese sentido y hace que te sientas extraordinariamente atractiva o atractivo, ¿no? Entonces ahí está Deseado, la fusión, ¿no? ese deseado y deseada, pero también sobre todo sentirnos atractivos, ¿no? Entonces, bueno, no se limiten en ese sentido, porque el cuerpo, por supuesto, es una de las cosas que cambia muchísimo en todo el físico. Entonces, lo que necesitamos es, sobre todo, afianzar nuestra situación intrínseca, bueno, nuestra situación interna, nuestra mentalidad en cuanto a lo que es el concepto de la sexualidad a plenitud, creo yo. Fíjate qué punto tan interesante tocas, porque sí, si hay otra persona que te hace sentir muy bien, obvio será extraordinario, será maravilloso, pero ¿de dónde nace esta aceptación Pues de ti mismo, cada una, de ¿no? cada uno? Nace de ti mismo. Claro, la descalificación o el ponerlo en tela de juicio seguramente vendrá de un pasado donde fuiste reprimido o reprimida en muchas otras situaciones. O de otros lados, Sí, Oscar. o de sea, otros la lados. verdad es que nosotros ahorita estamos viviendo en una sociedad que es muy demandante, es muy exigente. Lo que busca es la belleza, lo que busca es justo lo que estábamos comentando tú y yo antes de salir al aire hoy, que decíamos, bueno, no estamos abrazando el convertirte en viejo, en anciano,
Y entonces eso se rechaza. Y también desde mucho antes, desde que somos muy jovencitas, tienes que tener X cuerpo, tiene que medir de tal manera, tienes que tener ciertas características y cuando tú te ves en el espejo, porque los medios sociales te lo dice la televisión, te lo dicen las películas, te lo dicen los libros, las revistas, los espectaculares, toda la cultura. Entonces, cuando tú te ves en el espejo y no congenias con esa idea que te están diciendo en todos lados, es cuando empiezas a descalificarte, es cuando empiezas a decir, bueno, es que yo realmente no valgo, no pertenezco, no puedo estar dentro de las que se merecen tener placer. Y es ahí donde el entorno social nos limita el placer sexual, ¿no? Pero también sucede que la otra persona o la persona con la que estás compartiendo tu vida sexual, de repente te comienza a hacer sentirte acomplejado. Empiezan a brotar los complejos porque a lo mejor comienza a decirte, oye, es que no estabas así hace 3 años, ¿no? La carne estaba un poquito más firme, estabas menos gordito o gordita. Y entonces ahí es donde de verdad necesitamos tener una firmeza en nuestro concepto de nuestra identidad sexual, y no solamente al hablar de identidades hablo de una preferencia sexual, estoy hablando de realmente quién eres, qué te gusta. El derecho al placer. Exactamente, al placer, y decir, ¿sabes qué? El que yo esté unos kilos de más pasado o el que tenga ya ciertos años de más, eso no me va a limitar a que yo tenga la expresión completa de mi placer sexual. Sobre todo que dejes de sentir, ¿no? Porque de repente es, ok, pues mi cuerpo puede crecer, puede cambiar, pero yo sigo sintiendo la misma intensidad de placer, ¿no? Claro. Y es más, muchos especialistas en sexualidad dicen que va aumentando. Por supuesto. Tu capacidad de placer con la edad. Voy a retomar una de las palabras que dijiste porque me gustó mucho. La firmeza, creo yo, y esto es lo acabo de pensar, la firmeza no tiene que estar en el cuerpo. La firmeza tiene que estar en el autoestima. Claro. Y esa es entonces la que te va a permitir verdaderamente tener un disfrute magnífico de tu sexualidad. En el momento en que tú, como hombre o como mujer, pero que aquí sí tendríamos que hacer tal vez la diferencia, ¿a quién se le exige más en cuanto a lo físico, en cuanto a este estado? De hecho, siempre se dijo las medidas perfectas. Las medidas perfectas para un hombre, yo que sepa, nunca han existido, jamás se han compartido o nunca se han pedido. Hacia las mujeres siempre se dijo el 90, 60, 90, que además no tiene que ver, yo creo que más que con la época que estés viviendo. Marilyn Monroe, ya lo decíamos en otros programas, era talla, ¿qué decía Fernanda Tapia y Marisa Escribana? Talla 12. ¿Pero de qué? ¿Americana, mexicana, de dónde? No, seguramente americana, ¿No? pero me refiero... Ahora la talla 5 o 6 es la que Una talla 12 en moda. este momento, pues estarías hablando prácticamente de obesidad. Claro, no, pero realmente tenía una cintura también muy, muy estrecha. O sea, las mujeres de antes, las cinturas eran de menos de 60 centímetros. Por eso el 90, 60, 90, ¿no? Para que la medida no se desbordara. Pero aparte, ¿sabes qué, Oscar? Yo creo que ustedes también sufren, los hombres. O sea, la verdad es que sí hay como mucho más exigencia hacia las mujeres. Y sí puedes escuchar a un hombre tranquilamente decir, la dejé por fodonga y porque se dejó engordar. Y entonces, pues nadie le va a decir nada. Es muy difícil que oigas que una mujer diga, lo dejé por pelón y panzón. No lo oyes. Pero sí, ustedes tienen una competencia con el tamaño del pene que nosotras no tenemos. Y yo, o sea, en la intimidad, yo sé que eso les afecta muchísimo a los hombres. Dices, no tienes las medidas de 90, 60, 90, no, pero ustedes compiten con el tamaño del miembro masculino. O sea, es bien duro para los hombres. Y yo diría que ahora la competencia no solamente es el tamaño, sino aquí sí retomo lo que estabas diciendo, que podría tomarse doble sentido, o con un otro sentido, que es la firmeza. Exacto. Del mismo miembro varonil. Claro. Es decir, ahora la preocupación de la disfunción es tan, bueno, hay tantas estadísticas de esta situación, que los hombres ahora están más preocupados por la firmeza que por el tamaño. Exacto. Finalmente, y también, ¿sabes qué? Otra de las cosas que veo, no sé si estés de acuerdo con nosotras dos, pero otra de las cosas que veo que a ustedes les exigen muchísimo es cómo actúas en el acto. O sea, qué tan eficiente eres y qué tan bueno eres en la cama. Eso es algo que ustedes también cargan. Y este es un tema relativamente nuevo, es decir, no se hablaba hace mucho del rendimiento sexual de los hombres hacia las mujeres, o sea, el de preocuparte por el placer que le das también a tu pareja. Dicen algunos especialistas
que, bueno, ahora recuerdo la frase porque ya se me fue. Ahora que regresemos del corte, Ahora la que dices regresemos completa. del corte. Pero la salud yo Ajá. creo que sí va también en relación a una buena relación Así sexual, es. ¿no? Al disfrute. A un buen desempeño también sexual, pero tu desempeño sexual depende principalmente de ti, no de la otra persona. Es mi muy particular punto de vista. Regresamos con estos rostros del placer sexual en Diálogos de Fin de Semana. La sexualidad es el 50% de lo que has aprendido y el 50% de lo que la gente piensa que tiene. Sofía Loren, actriz italiana. Supongamos que aceptas tu cuerpo e imaginemos por un momento que no tienes problemas en reconocer que quieres integrar tu placer sexual con tu espiritualidad. ¿Qué dirían los demás sobre tu forma de obtener el placer? ¿Crees que te dejarían ir libre por la vida disfrutando de tu cuerpo y tu erotismo sin juzgarte? La sociedad nos da mensajes directos e indirectos de lo que está correcto en la sexualidad y el placer. Hay que ser recatados, hay que ser moderados y sobre todo discretos. Pero, ¿qué es lo que en esta sociedad se considera como una forma correcta de obtener el placer sexual? Hijo, este es un temazo que a mí me encanta. Y bueno, como dice Rocío, esa es mi opinión muy, muy personal. Yo sí creo que está muy permeado en México por la religión católica. Y entonces, de repente, sí tenemos como muchos mitos en torno a lo que nosotros podemos experimentar, a las posiciones que podemos tener. Yo he escuchado en la intimidad de la terapia que yo doy a muchas mujeres decirme ciertas posiciones me hacen sentir como si yo fuera una prostituta, ¿no? Cuando realmente en la intimidad de contigo y tu pareja, tú puedes experimentar cualquier cosa sin tener que autocalificarte como equivocado o como que estás haciendo algo sucio o algo malo. Yo creo que sí, definitivamente la línea está justo ahí. O sea, lo que a ti no te hace sentir bien, no tienes por qué hacerlo. Pero la pregunta sería que por qué eso no te hace sentir bien o por qué tienes prejuicios en torno a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues sí las mujeres tienen algunos prejuicios en torno a posiciones, a formas de hablar, a formas de vestirse. A que en la si pides el intimidad. placer sexual te ponen que eres promiscua, ¿no? Sí, sí, sí. O que si eres creativa, por ejemplo, de repente, si estás pensando, porque nuestra cabeza es muy creativa, ¿dónde aprendiste eso? Exacto. Eso ¿Quién te nunca lo habías enseñó? hecho, ¿no? Esa posición nunca me la habías pedido. ¿Dónde la aprendiste? O sea, hay como todo este mito, pero supongo que también, o estoy segura que también los hombres, ¿no? Tienen también todas estas cosas prohibidas o que no pueden experimentar libremente. Por ejemplo, hay partes de tu cuerpo que no te pueden tocar o que no te permites que te toquen o que se supone que nadie debería de tocar porque entonces tal vez eres homosexual, por ejemplo. Claro, claro. La verdad es que hay muchos tabúes Muchos alrededor tabúes. de todo esto. Esta palabra que además, no sé, ya cada vez está más en desuso, pero la promiscuidad. Promiscuidad. ¿Quién marca, quién rige o quién dicta qué es promiscuidad? Alguna vez aquí en Diálogos en Confianza, y me gustó mucho cómo un especialista la trataba de definir. Lo hacía a través del humor, pero es fantástica y la verdad es que tiene una gran profundidad al mismo tiempo. Promiscuidad es aquella persona, o promiscua, aquella persona que tiene más sexo que yo. Es decir, ¿cuánto Es su colocamos? definición personal. Está buenísimo. Perfecta, y tienes como mucha razón. Y ¿sabes qué, Rocío? También es como se pega con esta idea de que muy permeada en la sociedad también aquí en México, que es tienes que ser heterosexual y tener relaciones sexuales que vayan con la reproducción. Claro, que vayan dirigidas a la procreación, a la ¿no? procreación. Porque finalmente dicen que la atracción sexual, pues es entre los animales es para ello y nada más, ¿no? Si hay o no un placer en el acto sexual de los animales, pues eso es algo que no está dicho. Y sin embargo, en los seres humanos, pues bueno, se sabe que ahí está uno de los puntos más importantes y álgidos para que haya la compenetración de dos personas que conviven. Ahora, hablando de los animales, digo, yo no sé si haya un disfrute o placer o no y solamente sea a nivel reproductivo, pero está comprobado que los cerdos tienen un orgasmo de 30 minutos.
Habrá que... Suertudos. Oye, no, pero fíjate que yo escuché en algunos de estos documentales maravillosos y magníficos que ahora están saliendo en estas nuevas plataformas, que sí han estado descubriendo que parece ser que algunos animales sí se acercan solo por placer. Es como un nuevo descubrimiento que están haciendo, ¿no? Inclusive también están descubriendo animales que se acercan a animales de su mismo sexo. Eso desde hace Que ya es solo muchos... por placer. Sí. O sea, no solo están, No es reproductivo. No hay ahí sí que hay también reproducción. homosexualidad en algunas razas animales. Y sí, desde hace mucho tiempo. Ahí Incluso- solo sienten placer, ahí no se pueden reproducir. No, pues no, No. obviamente, ¿no? Y es un instinto, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es algo que sí se debe de profundizar mucho más. Ahora, pensando en todos estos tabúes que hay alrededor, ¿cuánto voy a permitir yo que ese tabú me afecte? Que desde pequeño, desde pequeña, entonces todo esto vaya logrando en mi vida un concepto de sexualidad higiénica, sana, no sucia, no torcida, no desviada. Hay tantos calificativos alrededor de la sexualidad que nos han ayudado a señalar, y me parece, y tiene que ver con esta frase de verdad de que la promiscuidad es aquella persona que tiene más sexo que yo. No sé cuántas ideas en torno a esto sea porque hay tal vez una cierta envidia de yo desearía tener la libertad sexual que experimenta esa persona. Sin embargo, mi educación no me lo permite, mi moralidad no me lo permite. Y ¿sabes no lo qué? estamos El juzgando. prejuicio no te lo Simplemente Y permite hay los un prejuicio. miedos Exacto. también. Sí, Les así voy a es. platicar una historia fuertísima de una persona que yo conocí hace muchos años. A ella le educaron todo el tiempo diciéndole todo eso que tiene que ver con la sexualidad está prohibido, no lo puedes hacer, es sucio, malo, no te van a... cualquier cosa que tenga que ver con el placer y la sexualidad está bloqueado, ¿no? Y ella sí creció porque aparte venía de la voz de sus papás. El día que se iba a casar, ella vestida de blanco, su papá la manda a llamar al estudio de la casa y le dice, todo lo que te dije en el pasado, bórralo. A partir de hoy puedes tener la relación sexual libre con tu pareja porque ya va a ser tu esposo. Bueno, no les quiero contar que al año tuvieron que ir a terapia sexual. Pues claro, imagínate. No había manera de que ella pudiera ¿Cómo sentirse cambiar el chip libre, de un cómo día cambiar para el otro? chip. Tan fuerte que ella recuerda ese momento de su boda como el más fuerte de su vida. Cuando su papá le dijo, todo, bórralo. Y ella, imagínate, con esa información. Claro. No, fue durísimo. Por eso es bien importante ponerse a pensar, a ver, a nosotros cómo nos gustaría relacionarnos sexualmente con nuestra pareja o individualmente cómo nos gustaría llegar, independientemente que tus relaciones sean con una persona del mismo sexo. Es decir, esto involucra a todas y a todos en cualquier circunstancia y orientación. Pero si nosotros vamos a decidir darle a nuestras hijas y a nuestros hijos una correcta educación sexual, ¿cómo nos gustaría que lo disfrutaran abiertamente, sin ningún tapujo, sin ninguna necesidad de reprimir algo que es tan maravilloso como el placer sexual? Y que aparte es natural, Claro. que yo creo que es bien importante poner eso sobre Hablando la de lo mesa. natural, lo biológico, Sí, o sea, es natural, que es eso te biológico lleva al placer. y no tiene nada que ver con la enfermedad. Nada. Una mujer o un hombre que quiere experimentar su placer sexual no está enfermo, ¿no? Y muchas veces está pegado ahí y eso es lo que hace muchísimo daño, Claro, sí, sí, ¿no? sí. Pero bueno, pues vamos a un corte y seguimos hablando aquí del placer sexual. En todos los tiempos, y probablemente en todas las culturas, la sexualidad ha sido integrada a un sistema de coacción, pero solo en la nuestra ha sido repartida de manera rigurosa entre la razón y la sinrazón, y bien pronto entre la salud y la enfermedad, entre lo normal y lo anormal. Michel Foucault, filósofo francés. El placer sexual es complejo porque abarca varias facetas. Una de ellas es la esfera psicológica, es decir, los aspectos del placer que se relacionan con nuestra historia de vida. Por ejemplo, ¿te has puesto a pensar que tus padres de forma directa o indirecta te enseñaron que eres un ser digno de ser amado y de amar? ¿Cómo fue que aprendiste a abrirte al mundo para pedir placer?
¿Quién de tus familiares te enseñó que hay que cerrarse a los hombres o a las mujeres o al placer? ¿Cuáles son las experiencias que te han enseñado a amar, querer y desear? ¿Cuáles son estas experiencias entonces? ¿Cómo relacionamos nuestra vida sexual en la adultez, en la vida adulta, pero desde que somos niñas, desde que somos niños? Escuchábamos en cada uno de los bloques al final hay una frase que nos hace reflexionar. En el bloque anterior entonces escuchábamos esta frase de Michel Foucault, donde habla precisamente de si es sano, de si no es sano, y todo depende de cómo lo vamos viviendo, pues desde esta etapa, desde la niñez evidentemente, y cómo hemos sido educadas y educados. Frases como, hey, déjese ahí, no se toque ahí, eso es sucio, te va a salir un pelo en la mano. Y todos estos mitos que hay alrededor, que lo que hacen es reprimir, o muchos pelos. Uno no le daría miedo a nadie. Seguramente. Pero todos estos mitos que lo que hacen entonces es reprimir el placer de la vida sexual. Y esta comienza, porque hay muchas personas que cuando hemos manejado estos temas aquí en Diálogos en Confianza preguntan, ¿y desde qué edad se tiene que experimentar el placer sexual? ¿O a qué edad le podemos hablar a nuestras hijas y a nuestros hijos? Desde que lo preguntan, desde que tienen curiosidad. ¿Y cómo hacerlo de la forma más natural posible? Primero preguntar, ¿por qué quieres saber eso? ¿Qué es lo que te lleva a saber eso? Y no meternos en un gran lío y vericueto que después nos vamos a estar enredando y nos pondremos seguramente nerviosos si es la primera vez que nos acercamos con nuestros hijos. Recuerdo rápidamente una anécdota de un especialista que decía, de un paciente que le preguntó, oye papá, su hijo le pregunta, papá, ¿qué es sexo? Pues mira, el sexo es... y entonces empieza a dar la explicación de la abejita que llega y entonces el polen y lo lleva y lo transporta y tal. Es que... y ya queda satisfecho con toda esta explicación de 1 hora y al final le dice, es que en la escuela me pusieron, ponga su nombre y su sexo. Claro. Y entonces Hombre o el papá mujer. ya le dio toda una explicación que no había sido pedida y se metió en 1000 problemas por tratar de explicar lo mejor posible. Pero yo Creo que tienes que darles la confianza a tus hijos. Sí, pero de saber... desde mucho antes, Oscarito. sí. O sea, Yo por eso digo, Claro. desde que te comienzan a... hacerlo un tema en casa. hacerlo un Y tema. tendrá que ser desde que comienzan a preguntar o incluso Antes. adelantarte Sí, un antes. poquito. Yo creo que un poco y antes. comenzar a hablar de ciertas cosas porque lo están viendo en las, ¿no? En Pero las aparte- televisoras o están viendo, escuchando cosas. O lo están Por ejemplo, experimentando. desde el beso. Comenzamos con el beso. Mamá, ¿te besas con mi papá en la boca? Sí. ¿Y por qué le vas a decir que sí? ¿Y por qué razón, si se están dando un beso en la boca, esto qué significa y a qué conlleva, ¿no? Entonces hay muchas cosas que uno ya debe tener como que trabajadas un poquito mentalmente para tratar de hablarlo con los hijos, cuando ya tienes el caso de los hijos. Yo creo que sí, y por supuesto que desde mucho más chiquitos, ¿no? O sea, la verdad es que desde que los niños nacen, desde el nacimiento ellos ya empiezan a sentir placer. Así y es. tú lo puedes ver porque ellos empiezan a sentir placer al descubrir sus manos, ¿no? De repente empiezan a descubrir sus cuerpos, empiezan a lengua. tocarlos. Y llamarle las cosas por su nombre, sí, ¿no? empiezan a sentir todos estos placeres y nosotros lo que hacemos a veces es como separarlos, ¿no? Entonces a los órganos sexuales les ponemos nombres fantasiosos, no los llamamos No, hay por que su llamarlos nombre como son. y entonces hacemos como que ahí haya una desconexión y no entienden por qué, pues de repente es el pirulí, ¿no? Sí, el pajarito. el pajarito, o La bueno, palomita. la palomita, en fin. Entonces de repente es como un doble mensaje que le estamos dando que se separan Claro. del De la placer realidad. o entienden de alguna manera extraña que no pueden nombrar eso. Acuérdense que las cosas que no se nombran no existen. No existen. Entonces eso es muy importante saber, hablarles desde muy pequeñitos por el nombre a todas las partes del cuerpo y después saber que ya están experimentando placer. O sea, yo recuerdo inclusive una polémica muy fuerte que se desató en internet porque, bueno, una mamá decía pues que mientras ella estaba amamantando a su bebé, ella veía que su bebé estaba tocándose el pene, ¿no? Y entonces ella estaba como, ¿se está masturbando, no se está masturbando? ¿Qué está pasando? No, el niño no tiene la certeza de que ya es un placer autoerótico lo Claro. que está sucediendo, sino que estaba experimentando el placer de estar tomando leche del pecho de su madre y al mismo tiempo tocándose su cuerpo. O sea, Claro. con esa tranquilidad creo que tenemos que irnos acercando al placer sin poner tabús, que los ponemos desde la adultez y claro que vamos jalando desde que somos niños. Pero la O sea, problemática puede intensificarse, por ejemplo, en este caso de la mamá, porque muchas mujeres, no quiero generalizar,
pero muchas mujeres al amamantar a sus bebés también experimentan un gran placer. Claro. Y es muy natural, Es súper pero entonces placentero. cuando como mujer Pero es que principalmente es un gran alivio porque, claro, caramba, eso está ahí, está la leche y necesitas sí, que sí. salga porque eso duele, más No, que claro, es un placer. Pero me refiero a que entonces está tan coartado que entonces, ¿cómo voy a experimentar yo placer al amamantar a mi hijo si esto tiene que ver con la maternidad, con el amor hacia mis hijos? No Pero con mi no estás placer hablando de un placer erótico sexual, entonces, ¿no, No, es que sí es Oscar? un placer erótico, sí lo han dicho Sí, es ya un aquí placer erótico. varios especialistas, porque estás estimulando El parte pecho. de tu... Sí, pues es tu mama y es parte de tu cuerpo. Si decíamos, bueno, que había esta distinción donde algunos especialistas dicen, bueno, el órgano más grande sexual del cuerpo es la piel, y otros dicen, no, pues es la imaginación, es Sí. la mente. Lo que pasa es que al poner la claro que palabra se erotiza, erótico, así justamente es. al poner la palabra erótico, es cuando por lo general brincamos, porque entonces el erótico parecería que solo lo tengo permitido con mi pareja, o con mi conmigo pareja mismo. o conmigo Y mismo. además mi que estás pareja sexual, distorsionando una y que imagen estás tan distorsionando. hermosa de una madre Exacto. amamantando a un Pero niño. no, Exacto. o sea, Con algo erótico, se ¿no? dice erótico en el sentido de que estás sintiendo un placer que tiene que ver con una parte de tu cuerpo que por lo general se erotiza y es una parte que juega en el juego del amor sexual y placentero con tu pareja, ¿no? Eso es cierto, pero la verdad es que las mamás que se atreven a decir que sí sintieron rico y que sienten un placer muy particular en el momento en el que su hijo está amamantándose, mamando. es muy raro y casi nadie lo dice. Por supuesto que sientes alivio, como dice Ujú, Rocío, claro. porque Sí, la leche es sale, una necesidad. pero también sientes placer cuando lo hacen bien, o sea, cuando te lo colocas de buena manera y cuando no se Y lastima no te ni uno lastima, ni el otro. exactamente. Pero fíjate entonces, es que retomando lo que tú decías de este ejemplo, imagínate si entonces tú descubres que tu hijo también está autoerotizándose y entonces a ti también te provoca este placer, este erotismo. Debe haber seguramente en algunas personas una imagen de esto no debe Claro. ser correcto. Y dejan de Ahora, amamantar, ¿eh? y dejan de amamantar Ujú. o hasta se puede cortar justo la leche porque Por el emocionalmente miedo o y psicológicamente, la culpa. que es de lo que ha tratado todo este tema de cuántas modificaciones psicológicas podemos tener en nuestra vida. Es de verdad un tema enorme, Complejo. pero bueno, Es vamos a hacer complejo una todo pausa brevemente y regresamos aquí a Diálogos Fin de Semana. El erotismo es una de las bases del conocimiento de uno mismo, tan indispensable como la poesía. Anaïs Nin, escritora estadounidense. Compartirnos con el otro, recibir a nuestro compañero o compañera, lo mismo que darnos a la vida, implica tener y generar confianza, respeto y, sobre todo, un placer consensuado y responsable. ¿Qué tan dispuesto estás a abrirte para discutir temas de tu vida sexual? Los diferentes rostros del placer sexual es el tema de esta mañana de Diálogos de Fin de Semana. Y bueno, pues les invito a que empecemos este bloque escuchando una extraordinaria frase de un excelente escritor de Erich Fromm. El sexo sin amor solo alivia el abismo que existe entre dos seres humanos de forma momentánea. Erich Fromm, psicólogo alemán. Cuando estábamos hablando en bloques anteriores de la psicología o del aspecto psicológico en el placer sexual, pues estábamos ahora en un punto importante de poder hacer congruencia en lo que es la honestidad y lo que es precisamente, bueno, valga la redundancia, la congruencia del placer sexual. ¿Y esto a qué nos referimos a ello? Pues a ser precisamente personas congruentes con lo que pedimos, deseamos y también podemos prodigar del placer de la otra persona con la que estamos, ¿no? ¿O cómo entenderíamos esto? ¿Ustedes cómo lo piensan? Fíjate que de alguna forma ya tocamos más o menos a lo largo del programa parte de este tema. Decía en la introducción el que debe ser consensuado. Ya hablamos de la libertad o de cómo vamos a restringir justamente la misma y las consecuencias o las ganancias que podemos tener a lo largo de nuestra vida. Si ya logramos entonces despojarnos de todas estas telarañas que nos alejan del placer sexual, del placer
erótico, afectivo en nuestras relaciones de pareja o personal o individuales, entonces ya dimos un gran paso. Ok, ahora encontrar a la persona con la que puedo disfrutar más o menos de las mismas cosas que a mí me agradan, ese es otro reto. Pero bien importante, por eso retomo nuevamente la palabra, el que sea consensuado. A lo mejor yo me encuentro a una pareja con la que voy a experimentar cosas que jamás me había permitido yo, o que mi pareja jamás me había insinuado o nunca las habíamos hablado, por este temor, por este cierto tabú que está socialmente muy permeado, que está siempre irrigado desde inicios de la humanidad. Pero si encuentro a alguien que entonces me hace propuestas diferentes, que a lo mejor me parecen interesantes y me permito esta apertura hacia experimentar nuevas cosas al placer, puede ser fantástico. Sin embargo, al mismo tiempo, si no me agrada, si no creo que para mí vaya a funcionar, abiertamente le debo decir a mi pareja, no, eso no, o no por el momento. No quiere decir que esto se va a cancelar forzosamente por el resto de tus días. Lo puedes solicitar ayuda e irlo trabajando poco a poco o hablarlo con tu pareja y buscarlo. Sin embargo, cuando no es consensuado, cuando es obligado, cuando es violentado, cuando es algo forzado, eso no puede ser, porque entonces nos va a provocar no solo psicológicamente, físicamente, es que muchos estás hablando problemas y muchas complicaciones. Ya estás hablando de abuso sexual. Sí, de otras No, cosas claro. más allá. No, o sea, eso no es el placer sexual. Eso no es consensuado, nada. Eso no es nada que ver. consensuado. Y yo creo que, bueno, esta frase que acabamos de escuchar a mí me gusta mucho porque creo que si nos ponemos a experimentar un poquito lo que realmente está diciendo es, nosotros sí somos, como decíamos, holísticos, ¿no? Tenemos todas estas dimensiones y podemos solo atender una. O sea, claro que yo puedo tener placer sexual con alguien a quien no amo y voy a sentir un orgasmo y me va a gustar sentir el orgasmo, ¿no? Pero cuando unimos todas las esferas, cuando aparte de que me gustaría tener una relación sexual porque a nivel físico es placentera y porque puedo llegar al orgasmo, aparte es una persona que amo, y es una persona con la que comparto todas estas dimensiones y espiritualmente también estamos conectadas, estamos conectados, entonces realmente esa experiencia sexual yo creo que es cuando toma dimensiones diferentes, o sea, porque estamos atendiendo como todas las esferas y es cuando de veras el Así placer llega a estas dimensiones en las cuales las personas hablan de veras de tocar la espiritualidad, de tocar el cielo, de veras sentirse en unión con el otro, en una unión profunda, porque sí es cierto lo que decía ahorita Erich Fromm, ¿no? Dice, bueno, claro que me voy a sentir conectado contigo en ese momento porque voy a experimentar un placer sexual delicioso y voy a sentir un orgasmo maravilloso, pero hasta ahí se queda. Claro. Lo que Hasta pasa ahí es se que queda. ahí está uno de los puntos a los que podemos llegar como conclusión del programa, de lo que estabas diciendo, Cris, que es finalmente la sexualidad es un compendio integral, ¿no? O sea, tiene que ver, no es solamente una cuestión coital, no es solamente una cuestión reproductiva o una técnica sexual, tiene que ver con la esfera integral del ser humano para que precisamente podamos sentirnos plenos y saludables en ese sentido, ¿no? Y nuestra mente también se libere de prejuicios para tener una mejor vida sexual, ¿no? Y además, esto que hablamos de los rostros del placer sexual, que fue una forma, ¿no? Poética de decirlo y de poner título al programa de hoy, pero es verdaderamente eso, es una esfera integral, la sexualidad, que nos puede llevar a sentirnos mucho mejor y obviamente a encontrar esos rostros tan especiales. Ahora, Claro. es algo inacabado. Me parece que esa es una tarea de todas y de todos. Esta frase que no dije hace rato, que la mencionamos ya durante el corte, que el orgasmo es de quien lo trabaja. Quiere decir no que tú trabajes solamente en ti y te olvides de tu pareja. No. Quiere decir que si mentalmente tú no te has liberado de un montón de cosas, entonces es prácticamente, bueno, no prácticamente, pero es muy complicado que llegues a obtener este placer sexual que tanto se busca. Por eso entonces es inacabado. Ahora, hay textos y, por ejemplo, ahora que escuchábamos a Erich Fromm, El arte de amar, que es uno de sus libros, es un texto maravilloso que nos puede ayudar mucho a conocernos y a Claro. lograr... Bueno, es que el arte de amar de Erich Fromm habla de la dimensión espiritual Sí, también. es así más es. eso que es más sexual. eso que sexual. Sí, pero me Y refiero entonces, que sí. todo este conjunto holístico, o sea, nos va a permitir tener un mayor disfrute plenamente de nuestra sexualidad y no limitarlo solamente, como bien Claro. decías, desde un principio a lo genital. ¿no? Fíjate, es que yo creo que es bien importante entender que si nosotros tenemos un problema sexual,
puede convertirse en un problema muy grande a nivel de pareja y a nivel de la relación si las otras esferas no las tengo bien trabajadas. Si tenemos un problema sexual y estamos conectados espiritualmente y estamos conectados emocionalmente y por muchas otras conexiones, entonces puedo atender el problema de otra manera y desde otra dimensión, y puede no ser una ruptura. Puede ser solo un periodo o una crisis que tengo que librar. Entonces, eso es bien importante entenderlo. O sea, la sexualidad, insisto, toma una dimensión completamente diferente cuando estás hablando que el amor está de por medio, ¿no? Cuando está integral, ¿no? Como decíamos. Ahora, no necesariamente estamos hablando de que la sexualidad lo es todo. No. O sea, es una parte que nos ayuda a interrelacionar todo nuestro entorno social, íntimo, interpersonal, y que tiene que ver también con el alma o el espíritu, como le quieran llamar, o con lo que va más allá de las sensaciones físicas. Claro. Entonces, bueno, pues eso es parte importante de integrar y de complementar en nuestra vida. Y si no sabemos cómo o de qué manera, siempre habrá un especialista que nos guíe. Claro, por supuesto, y aparte esta es una invitación a que de veras nosotros nos hagamos un clavado, nos echemos un clavo interior y veamos cómo estamos en ese tema. Y si no, como bien dice Rocío, pues buscar un especialista que nos apoye y nos ayude. Y están también los programas de diálogos fin de semana, los programas de diálogos en confianza que pueden encontrar en YouTube, que hablan específicamente de la vida sexual individual y en pareja. Por supuesto. Pero claro. bueno, pues llegó el momento de terminar el programa. Sí. Que pasen un Les gran mandamos fin de besos. semana. Bye bye.